Disculpe, es que hay algunos en la sala de espera. Pero a ver si les deja entrar, por favor. Bueno, ahí acabo de aceptar a Valeria, que es la única que estaba nada más. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya comencé a grabar. Eh, Como lo charlamos la clase anterior, bueno, esta primera clase, sí me escuchan claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Y también ve, sí se ve lo que estoy proyectando, ¿no? Bueno, entonces, como hablamos la clase anterior, eh, la primera clase que arranca, ¿no? Este módulo de hematología es la hematopoiesis. Como su nombre claramente lo indica, la hematopoiesis es un mecanismo fisiológico responsable de una formación continua de los distintos elementos formen sanguíneos que tienen como objetivo mantenerlos dentro de la normalidad en sangre periférica. Cuando yo, es decir, normalmente en la hematopoiesis, cuando yo tengo un paciente con una citopenia, ¿no? Me refiero específicamente, ustedes más o menos ya se han visto un hemograma, ¿no? Un hemograma es un examen bastante básico, en el cual, ¿qué van a ver en el hemograma? Están los glóbulos blancos o leucocitos. Dentro de esos glóbulos blancos o leucocitos, esa es la gran familia, y ahí están los integrantes, ¿no? Que son los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, que tienen que dar un total de un 100%, ¿no? Los neutrófilos con un porcentaje, los linfocitos con otro porcentaje, monocitos, eosinófilos, basófilos. Eso ustedes ya deberían írselo aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de los glóbulos blancos? ¿Cuánto es lo normal de los glóbulos blancos? 7.500 a 11.000. Bueno, dependiendo, ¿no? Generalmente de 4.500 hasta 11.000 por milímetros cúbicos. Varía. Y ahí los neutrófilos, el porcentaje va de un 50-70%, los linfocitos de un 25-40%, los monocitos que generalmente son de un 5-7%, los eosinófilos basófilos que generalmente son 1%. Estoy hablando de un Doctor, mande. esas estadísticas también varían dependiendo del laboratorio. El Más porcentaje. que, más que, más que de laboratorio, no tanto de laboratorio. Es decir, el laboratorio siempre les pone a los lados rango de referencias, ¿no? Que eso yo nunca estoy de acuerdo, porque esos rangos de referencia los ven los pacientes y los pacientes lo interpretan, o cuando un médico por ahí no tiene la suficiente formación, se deja guiar con esos rangos de referencia, y no siempre es así. Entonces, automáticamente la computadora, cuando al paciente le sale un resultado que está fuera de esos rangos de referencia que pone el laboratorio, automáticamente se los marca con asterisco o se los resalta. Y eso confunde al paciente porque el paciente compara con a los lados, ¿no? Y el médico, si no tiene una formación adecuada, también lo confunde. Entonces, no depende tanto del laboratorio, porque los rangos no tienen por qué variar, ¿no? Digo, los resultados no tienen por qué variar, sí los rangos de referencia, pero por eso digo, los rangos de referencia, no es para los pacientes, no es para el médico si no tiene la formación. Uno tiene que interpretar, son los valores, no lo que te pone al lado del laboratorio. Lo que varían esos resultados, más que del laboratorio, varían de acuerdo a la edad del paciente. Porque eso sí, cuando uno interpreta un hemograma es muy importante la edad del paciente. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Normalmente un hemograma en el adulto siempre predominan los neutrófilos sobre los linfocitos. Siempre ustedes van a ver más neutrófilos y van a ver menos linfocitos en un hemograma en adulto. Si ese hemograma yo lo interpreto en el niño, en los niños, dependiendo de la edad, es totalmente al revés. En los niños la fórmula es invertida. Cuando digo que es invertida, es que predominan los linfocitos sobre los neutrófilos. Entonces, si ustedes van a ver el rango de referencia, van a ver en un niño, es totalmente al revés en el adulto.
y los rangos de referencia, ellos a veces ellos ponen un paciente general, no ponen rangos pediátricos. Entonces ustedes tienen que interpretar. Incluso ahí ustedes pueden descargar unas tablitas de hemograma con rango de referencia y ustedes las pueden tener a los lados suyos. Entonces, para que vayan interpretando, porque no es lo mismo. No es lo mismo y eso confunde. Y a mí me llega la consulta privada, a veces porque viene el médico y no sabe interpretar el laboratorio y ve que está fuera de lo normal y te llegan laboratorios normales. Lo que pasa es que no lo han interpretado de acuerdo a la del paciente. Entonces es importante eso, hay que interpretar. Igualmente, por ejemplo, una anemia, ¿no? El concepto de anemia es por la hemoglobina, ¿no? Entonces, normalmente la hemoglobina del adulto no es la misma que en el niño. Los niños tienen niveles de hemoglobina más bajos que un adulto. Y si yo interpreto una hemoglobina de un niño como un adulto, ese niño va a estar anémico. Y al pobre niño le mandan a hacer un poco de exámenes, lo pinchan, pobrecito, y mandan tratamientos innecesarios cuando el valor está normal de acuerdo a la edad. Entonces, hay que interpretar de acuerdo a la edad, ¿no? Bueno, entonces, como hablábamos esto de la sangre periférica, normalmente cuando yo tengo un paciente con una citopenia es, por ejemplo, anemia, leucopenia, plaquetopenia, ¿no? Si digo bicitopenia, es un paciente que tengo 2 citopenias, puedo tener anemia, leucopenia, y si digo pancitopenia es que tiene bajas las 3 líneas celulares. Las 3 líneas celulares son los glóbulos blancos o leucocitos, la serie roja que está representada por la hemoglobina, y las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente que me llega, ¿no? A la consulta y yo tengo y el motivo es una anemia, es una plaquetopenia, una leucopenia, o tiene bajo 2 cosas, o tiene bajo 3 cosas, yo tengo que ver en ese paciente, primero que descartar que ese trastorno hematológico no sea periférico o central. Cuando digo central, me refiero específicamente al órgano formador de la hematopoiesis, que es la médula ósea, ¿no? La médula ósea, el tútano, el tuétano del hueso, ¿no? Se han comido. Esa es la fábrica de las células de la sangre. No es la médula espinal, eso es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente, eso es el sistema nervioso. A veces confunden, y es gravísimo. Entonces, yo tengo que descartar que el trastorno no sea periférico, es decir, que la fábrica, que es la médula ósea, está produciendo bien y que el problema es fuera de la fábrica, o que el trastorno no sea periférico, que en la periferia no hay una causa y que el trastorno sea a nivel de la fábrica. Uno siempre comienza de afuera hacia adentro, es decir, de lo menos cruento a lo más cruento. Es decir, yo a un paciente de entrada no le voy a hacer un estudio de médula ósea. La médula ósea, el estudio le hago cuando ya descarté todas las otras causas posibles de las alteraciones hematológicas, ¿no? Bueno, entonces esa es la hematopoiesis, y la hematopoiesis tiene lugar en la médula ósea, ¿no? A ver, bueno, el órgano final, ¿no? El órgano final de la hematopoiesis, como ya les dije, es la médula ósea. Ya, sin embargo, durante el desarrollo, ya sea en la etapa embrionaria y en la etapa fetal, la hematopoiesis se desarrolla en diferentes órganos. Al inicio es extraembrionaria. Durante ya la 3ª semana de gestación comienza a formarse la eritropoiesis y es a través de las células mesenquimales del saco vitelino, ¿no? Inicialmente solo predomina la serie eritroide, no existe ni la serie blanca, que son los que dan origen a los leucocitos, ni la megacariocita. Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas, ¿no? Entonces, ya a partir de la 6ª semana, de desarrollo fetal, ya intervienen otros órganos en la hematopoiesis, principalmente el hígado y el vaso, ¿no? El hígado y el vaso son sitios donde se desarrolla la hematopoiesis, desde la 6ª más o menos hasta la 11ª semana, y que posteriormente, a partir de la 11ª semana, ya hasta el nacimiento, prácticamente ya la hematopoiesis queda confinada en la médula ósea. Ahí, por ejemplo, normalmente no puede haber hematopoiesis ni en el vaso ni en el hígado, ¿no? Esto es solo en esta etapa del desarrollo fetal. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama mielofibrosis, en el cual, como su nombre lo dice, la médula ósea está como
fibrosada, está empaquetada, ¿no? Está reemplazada y no se produce hematopoiesis. Entonces, como un mecanismo de compensación, se produce una hematopoiesis extramedular a nivel del vaso y a nivel del hígado, y los pacientes presentan hepatoesplenomegalia, ¿no? Es una enfermedad que se produce generalmente en los pacientes adultos, mayores, ¿no? Y que se caracteriza porque el paciente tiene pancitopenia y tiene una hepatoesplenomegalia severa, ¿no? Eso es patológico, ¿no? Eso es una forma que se puede desarrollar hematopoiesis extramedular, pero es patológico, es una enfermedad bastante grave, y los pacientes posteriormente fallecen porque esta enfermedad se termina transformando a leucemias agudas. Normalmente, una vez, bueno, ya hablando específicamente de la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, tenemos dos tipos, podríamos decir, dos tipos de médula ósea. Es decir, una médula ósea roja, activa, que es donde están todas las células hematopoyéticas, que son las que van a producir las células que ustedes tienen en sangre periférica, y una médula ósea amarilla, que esta médula ósea amarilla sirve más como de soporte, ¿no? y de nutrición para la médula ósea roja. Normalmente, la hematopoiesis se desarrolla en la médula ósea roja. Hasta los desde que el paciente nace hasta los 2 años de vida, prácticamente en todos los huesos, prácticamente existe médula ósea activa, médula ósea celular y médula ósea roja. Después de los 2 años en adelante, esa médula ósea roja va siendo reemplazada progresivamente por la médula ósea amarilla. Cuando yo hago un estudio de médula ósea, yo lo que trato de estudiar es la médula ósea roja, porque ahí voy a encontrar todas las células en la sangre que yo quiero valorar, ¿no? Entonces, normalmente, antes de los 2 años de vida, yo podría hacer el sitio de punción de médula ósea en cualquier lugar, ¿no? Pero ya después de los 2 años, ya en adelante, la médula ósea roja va quedando distribuida en el esqueleto axial, es decir, en la columna, en el esternón, en las costillas, en las caderas, y es así que en el adulto, el sitio de punción donde yo voy a hacer la biopsia de médula ósea generalmente es en la cadera, a nivel de la cresta ilíaca póstero superior. No sé si ustedes se han visto en las mujeres que son bastante flaquitas, o en las personas más delgadas, en la parte de la cadera se ven dos huequitos así, no sé si se han visto. Bueno, esa es la cresta ilíaca póstero superior, y ahí es donde generalmente hacemos la punción, ¿no? De las biopsias. También la podemos hacer en el esternón, a nivel de la horquilla esternal, pero ahí solo es aspirado nada más. Cuando yo hago biopsia, yo hago aspiro, y también hago biopsia, es decir, saco un pedazo de hueso y médula ósea. Entonces, esa biopsia yo la hago en la cadera, porque me da toda la superficie del hueso. Pero esa biopsia en el esternón no puedo hacer, porque el grosor de la horquilla del esternal es más o menos de 1 centímetro, 1.5. Entonces no puedo sacar un cilindro, me voy llevando todo y hago un daño a nivel de mediastino, perforo mediastino y me voy llevando pulmón, grandes vasos. En esternón solo es para aspirar. Cuando quiero hacer biopsia y todo, es a nivel de la cadera. Eso es bueno verlo en la práctica, ¿no? Lastimosamente, la falla es la pandemia, ¿no? Que no pueden acudir a los hospitales donde nosotros hacemos las punciones y la biopsia de médula ósea. Si alguien quiere interrumpirme para hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, entonces, en la médula ósea, la célula encargada, ¿no? Donde arranca la hematopoiesis, es a través de una célula que se llama la célula madre. La célula madre, o la stem cell, o la célula pluripotente, o la célula troncal. ¿Alguien me podría decir, es decir, qué opinión o qué conceptos se le vienen a la mente cuando escuchan hablar de una célula madre? No tengan miedo, es decir, o vergüenza, equivocarse, para nada. Es una célula pluripotencial. ¿Y eso qué significa, pluripotente? ¿Qué significa? Tiene la capacidad de poder originar muchas más células. ¿Ya? La capacidad de duplicarse, doctor, y generar más células madre.
Claro, es lo que está aquí abajo, lo último. Dice, es una célula con capacidad de proliferar, diferenciarse y autorrenovarse. Es una célula totipotente o multipotente, es decir, que es capaz de no solamente dar un estirpe celular en particular, sino que puede dar diferentes estirpes celulares, ¿no? Todos estos atributos la definen como célula madre, pluripotente stem cell o unidad formadora de colonias linfoides mieloides, que eso lo vamos a ver más adelante cuando ya comenzamos a hablar específicamente de todo el camino de la hematopoiesis, ¿no? Esta célula está en la médula ósea, representa una mínima cantidad, menos del 0.5% de todas las células de la médula ósea. Normalmente no se puede visualizar morfológicamente, es decir, cuando uno estudia médula ósea, yo voy al microscopio y ahí yo visualizo la célula, pero la célula madre generalmente no la puedo visualizar en el microscopio porque no tiene características morfológicas distintivas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno la puede diferenciar? Es mediante cultivos, ¿no? O a través de sus antígenos. Todas las células, independientemente si se trata o no de la célula madre, todas las células presentan en su superficie antígenos, ¿no? Y esos antígenos se interaccionan con anticuerpos monoclonales, se crea una reacción antígeno-anticuerpo, y eso me permite, mediante un estudio de inmunofenotipo o citometría de flujo, poder diferenciar las células madre. Por ejemplo, un trasplante, cuando se hace un trasplante de médula ósea, lo que se recolecta en el donante es las células madre. Las células madre se las recolecta, se las cultiva y posteriormente se las infunden al receptor, ¿no? En este caso. Estas células madres, bueno, son las más inmaduras. A medida que se van diferenciando, van a dar origen a progenitores hematopoyéticos, que también son células, si bien son un poco más maduras que las stem cell, pero siguen siendo también células muy inmaduras, que tampoco no puedo diferenciar al microscopio, sino que también se detectan mediante características igual que la célula madre, ¿no? Lo que hablamos a través de sus antígenos. Y estos progenitores proliferan, se diferencian, maduran y dan origen a los precursores, que es el estadio más diferenciado de la hematopoiesis, y eso es yo lo que ya alcanzo a ver ya al microscopio. El 90% de la celularidad en la médula ósea está dada por los precursores. Normalmente, esto es como un ejemplo nada más de dos situaciones que pueden ocurrir desde el punto de vista hematopoyético, cuando existe algún tipo de alteración en esa célula madre, que puede haber un descontrol, es decir, generalmente todas estas enfermedades hematológicas tienen de base una fisiopatología genética molecular. Entonces, todas estas células, no solamente las células hematopoyéticas, todas las células están reguladas por mecanismos regulados por procesos enzimáticos. Y a su vez estos procesos enzimáticos son codificados por genes, ¿no? Que están dentro de cromosomas. Entonces, cuando existe una mutación, ya sea adquirida, de alguno de estos genes que codifican estas enzimas, que a su vez regulan vías de señalización celular en la hematopoiesis, causan un descontrol, es decir, pueden causar un descontrol de esa célula madre y hace que esa célula madre comience a proliferar exageradamente y descontroladamente, ¿no? Produciendo células inmaduras, dando origen a leucemias, ¿no? O puede suceder lo contrario, que exista un stop en la maduración de las células madres o de sus progenitores y que no exista proliferación. ¿Y esto cómo se manifiesta? Que no haya producción de las células sanguíneas, en sangre periférica no hay células, no se liberan, hay pancitopenia y provoca una enfermedad que se llama aplasia medular. Aplasia medular es una enfermedad que la médula ósea no produce nada. Yo a ese paciente le hago una punción de médula, voy al microscopio y encuentro solo médula ósea grasa o médula ósea amarilla, no encuentro médula ósea roja, ¿no? Eso es como un ejemplo, nada más de un montón de enfermedades que pueden ocurrir como consecuencia en una alteración a nivel de la célula madre o de sus progenitores.
Esto es ya algo un poco más esquemático de lo que veníamos hablando. La organización del sistema hematopoyético, 4 compartimentos celulares, lo que hablábamos. El primer compartimento, es decir, es el más inmaduro, que está dada por la célula madre o la célula troncal, con lo que habíamos hablado anteriormente, la célula más inmadura, más primitiva, con sus características. Como les dije, representa menos del 0.5% de la celularidad total de la médula ósea. Esta morfología linfoblastoide, cuando ustedes escuchen, vean la palabra blasto, blastoide significa inmadurez, ¿no? Y es lo que se observa normalmente si yo tengo un hemograma y el hemograma, los equipos a veces ya dan alarma, como son automatizados, pueden detectar blastos. Por ejemplo, usted tiene un hemograma de un paciente que le ponen 20.000 glóbulos blancos y cuando van a ver la fórmula pueden encontrar 20-30% de blastos. Entonces probablemente ese paciente tiene una leucemia aguda, ¿no? Y estos son los antígenos, lo que yo le decía, los que expresan en su superficie las células, en este caso las stem cell, ¿no? Son antígenos de superficie o de membrana, el CD34, el CD90, el CD117 y el CD133. Estos antígenos yo los hago interaccionar, con anticuerpos, anticuerpos monoclonales, y puedo, en este caso, poder tipificar la célula madre, ¿no? Un segundo compartimento que son las células progenitoras. Las células progenitoras, que son un poco más maduras que las células madre. Luego vienen los precursores, lo que hablábamos, que esto ya veo la médula ósea, las detecto por microscopía, que ya representa casi el total de las células hematopoyéticas, y finalmente estas células precursoras dan origen a las células sanguíneas circulantes, ¿no? Que esto ya es en sangre periférica, y que es lo que vemos en el hemograma, los glóbulos blancos, la serie roja, las plaquetas. Entonces, a medida que vamos avanzando en la hematopoiesis, podemos ver que las células de la sangre, en forma general, se van a dividir en 2 grandes grupos, ¿no? En las mieloides y en las linfoides. El proceso en el cual se generan las células mieloides se llama mielopoiesis, y las células linfoides, linfopoiesis. La mielopoiesis, ¿qué involucra? A los granulocitos, que forman parte de los leucocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Se llaman granulocitos porque en su citoplasma tienen granulaciones citoplasmáticas que son ricas, cargados en enzimas, con capacidad de ser bactericidas, fungicidas, ¿no? Los monocitos también forman parte de los leucocitos, y dentro de la serie mieloide encontramos a los eritrocitos y a los trombocitos, que son las plaquetas, ¿no? Y en la serie linfoide encontramos a los linfocitos B, a los linfocitos T, y los linfocitos NK o natural killer o asesinos naturales. Si bien ambos procesos son independientes, como lo vamos a ver más adelante, pero están muy relacionados porque ambos derivan, estos procesos de la mielopoiesis y linfopoiesis, derivan del origen, que es de la célula madre. Entonces, para ir más o menos ya algo más esquemático, ¿no? Bueno, esta es la célula troncal hematopoyética, o también llamada célula madre, la que hemos venido hablando. Esto es todo en médula ósea, ¿no? Es bastante esquemático, bastante práctico. Entonces, esta célula troncal hematopoyética, a nivel de la médula ósea, da origen a progenitores multipotentes, que también son células muy inmaduras. Este progenitor multipotente da origen a 2 progenitores. Un progenitor mieloide común, que es el que vamos a hablar ahora, encargada de la mielopoiesis, ¿no? Y un progenitor linfoide común, encargada de la linfopoiesis. Ya entrando la mielopoiesis, este progenitor mieloide común va a dar origen a un progenitor granulocítico, monocítico,
que va a dar origen a todos los granulocitos, ya monocitos, y a un progenitor eritroide megacariocítico, que va a dar origen a toda la serie eritroide y a la serie megacariocítica, que el resultado final son las plaquetas, ¿no? Y la serie eritroide son los glóbulos rojos. Entonces, este progenitor granulocítico, monocítico, a su vez va a dar por un lado a unidad formadora de colonias monocíticas y unidad formadora de colonias granulocíticas. La unidad formadora de colonias monocíticas va a dar origen finalmente al monocito en la sangre periférica, y ese monocito en sangre periférica cuando está en el tejido se llama macrófago, pasando por promonocito, pasando por monoblasto. Y en cuanto a la unidad formadora de colonias granulocíticas, va a dar origen al mieloblasto, mieloblasto promonocito, y aquí va a dar origen a mielocitos. Mielocitos, tres mielocitos diferentes, uno que se va a diferenciar hacia basófilo, otro a neutrófilo y otro a eosinófilo. Esto ya es en sangre periférica, pasando por el metamielocito. Metamielocito basófilo, metamielocito neutrófilo y metamielocito eosinófilo. Normalmente, es decir, las leucemias, y esto de aquí, bueno, para que más o menos por ahí me entiendan en algo, cuando ustedes escuchan la palabra leucemia, ¿no? Ustedes, bueno, en forma general, están leucemias agudas y leucemias crónicas, ¿no? Dentro de las leucemias agudas y crónicas, el término de agudo y crónico no es como las otras enfermedades. Ustedes, por ejemplo, en las otras enfermedades, ustedes cuando dicen agudo o crónico, está relacionada por el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Es decir, ya pasa cierto tiempo con la enfermedad y la enfermedad pasa a ser crónica, o si no aguda. Acá no, acá tiene que ver el término agudo o crónico, tiene que ver con el grado de maduración en el cual se vio afectada la hematopoiesis. Por ejemplo, ¿cuándo se dice leucemias agudas? Cuando la alteración a nivel de la hematopoiesis se desarrolló en estadios muy inmaduros en la maduración, es decir, a nivel de los progenitores, por decirlo así, ¿no? Y cuando digo de leucemias crónicas, es cuando la alteración a nivel de la hematopoiesis se desarrolló en estadios más avanzados de la maduración. No sé si más o menos si captan eso de ahí, ¿no? Es como para que tengan una idea. Y ahí vienen los nombres, ¿no? Si se vio afectada, por ejemplo, en la serie linfoide, son leucemias linfoides, agudas o crónicas, y si se vio afectada los progenitores mieloides, son leucemias mieloides agudas o crónicas, dependiendo, ¿no? Eso para que tengan una idea más o menos de cuando ustedes escuchen leucemias agudas y leucemias crónicas, porque ustedes van a escuchar leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda. A su vez, la leucemia mieloblástica aguda, mieloide aguda, tiene 7 subtipos. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, que está determinado por esto, por la alteración que ocurra a nivel, si es a nivel del monoblasto, si es a nivel del promonocito, si es a nivel del mielo, promielo, bueno, está relacionada con la maduración de acuerdo a lo que es la hematopoiesis. Y siguiendo con la mielopoiesis, también tenemos, recuerden que también el proceso de la formación de los eritrocitos y de los megacariocitos que dan origen a las plaquetas también forman parte de la mielopoiesis. Entonces aquí tendríamos un progenitor eritroide megacariocítico que por un lado va a dar origen al eritrocito, ¿no? Que es la célula ya madura en sangre periférica, pasando en la médula ósea por diferentes estadios de maduración. Desde brotes eritroides, colonias eritroides, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Se dan cuenta que a medida que va en la maduración de la hematopoiesis, se va perdiendo el núcleo. Y finalmente llega al reticulocito y al eritrocito, que ya está en sangre periférica, que no tiene núcleo, ¿no? El glóbulo rojo es una célula anucleada. Y por el lado de acá, el megacariocito, como ustedes escuchen, megacariocito, el megacariocito es el precursor de las plaquetas en la médula ósea, ¿no?
El producto final son las plaquetas, pasando a sí mismo, ¿no? Por brotes de megacarioblastos, colonias de megacarioblastos, megacariocito y finalmente las plaquetas. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda M7 se llama leucemia mieloide aguda megacarioblática, que está relacionada porque la alteración es acá. La leucemia mieloide aguda M6 es eritroblástica, porque la alteración es acá. Entonces, todos esos términos están relacionados por estas alteraciones a nivel de la hematopoiesis. Todo esto de la hematopoiesis, ¿no? Tanto la formación de la serie eritroide, de los megacariocitos, de las plaquetas o de los leucocitos, están mediadas por factores de crecimiento, ¿no? Son múltiples factores de crecimiento para cada línea celular, pero hay algunos que tienen más relevancia clínica. Por ejemplo, en cuanto a la serie eritroide, ¿no? A la serie eritroide, que da origen a los glóbulos rojos, el principal agente regulador o el principal factor de crecimiento, la principal citocina, es la eritropoyetina. Ustedes deben haber escuchado mucho de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona, es una proteína, la cual es producida por las células renales. El 90% de la eritropoyetina es producida por... Doctor, disculpe, Hola. ¿puede aceptar a una compañera que se le salió la clase? Pero no la veo aquí, déjenme ver. Ya, Adriana, ¿no? Sí, ella misma. Ya está. Bueno, entonces, lo que les decía, acá, bueno, de la eritropoyetina, que es el principal factor de crecimiento, regulador de la eritropoiesis, es producida por el riñón, el 90%, y en la menor parte del hígado, ¿no? ¿Qué es lo que hace la eritropoyetina? Controlar la producción de las células eritroides a través de la promoción de la sobrevida, proliferación y diferenciación de progenitores eritroides en la médula ósea. Generalmente la eritropoyetina actúa a nivel de los progenitores, de los más inmaduros, ¿no? De los más inmaduros, ¿se acuerdan el gráfico? A nivel de los brotes y colonias eritroides, estimulando principalmente la proliferación y la maduración, ¿no? Existen otros factores de crecimiento, como la interleuquina, la trombopoyetina, pero el principal agente regulador es la eritropoyetina. Y es uno de los mecanismos, o una de las causas, una de las principales causas, no es la única causa, de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ustedes creo que todavía no han visto nefrología, lo van a ver. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan anemia y tienen que recibir tratamiento con eritropoyetina exógena. Es una de las causas, una de las principales causas, pero no es la única, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ustedes más adelante, pero ya para que vayan teniendo más o menos una idea. Y en cuanto a las plaquetas, así como los glóbulos rojos o la serie roja tiene a la eritropoyetina, las plaquetas tienen a la trombopoyetina. La trombopoyetina, asimismo, es una hormona que, a diferencia de la eritropoyetina, esta de aquí es producida en el más del 90% por el hígado, ¿no? El hígado es el principal órgano productor de la trombopoyetina. ¿Y qué es lo que hace la trombopoyetina? Va a la médula ósea, a nivel de los megacariocitos, que ustedes ya saben que los megacariocitos son los precursores de las plaquetas, entonces estimula a los megacariocitos para producir plaquetas. Y asimismo es una causa de plaquetopenia en los pacientes con hepatopatía crónica. Los pacientes con cirrosis o los pacientes con hepatopatía crónica tienen plaquetopenia. Incluso nosotros, los hematólogos, muchas veces diagnosticamos una cirrosis porque fueron derivados a la consulta por plaquetopenia. Un 30% de los pacientes con cirrosis, o si no un porcentaje más alto, debutan con trombocitopenia. Cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta por plaquetopenia, o trombocitopenia, que es lo mismo,
yo tengo que descartar un montón de causas periféricas. Y una de las causas que tengo que descartar es que el paciente no tenga cirrosis o hepatopatía crónica. ¿Por qué hacen la plaquetopenia en los pacientes con cirrosis? Bueno, ustedes ya saben por un lado, porque si yo tengo una cirrosis o una hepatopatía crónica, quiere decir que tengo un hígado insuficiente, que no está sintetizando bien sus proteínas, una de ellas la trombopoyetina, y por lo tanto hay disminución de la síntesis de trombopoyetina y no se produce plaqueta. Y por otro lado, los pacientes con cirrosis tienen un mecanismo mixto de causa de plaquetopenia. El primero que es central, que es la disminución de la síntesis de trombopoyetina, y el otro es porque los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal. Y esa hipertensión portal, ¿qué es lo que causa? Causa un aumento de la actividad y del tamaño del vaso. El vaso normalmente es el cementerio de todas las células del cuerpo, ¿no? Cuando las células cumplen su vida media, van y se destruyen el vaso. ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? 120 días. 120 días. ¿Y las plaquetas? $30, no. ¿Dónde? 30 días. 30 días, no, mucho. Generalmente viven 7 días. De 7 a 10 días, ¿no? Es la vida media de las plaquetas. Entonces, cuando ya cumplen este tiempo, van en el vaso y se destruyen por un proceso fagocitoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los pacientes con cirrosis? Tienen un hiperesplenismo por la hipertensión portal y el vaso secuestra las plaquetas más rápido de lo normal. Y por eso también presentan... Doctor, ¿y cuando nacen sin vaso? Generalmente, bueno, normalmente el vaso tiene un montón de funciones. Incluso hay pacientes que viven sin vaso. Es decir, a veces se produce, a veces hay que hacer esplenectomía por algunas enfermedades hematológicas, como anemias hemolíticas, trombocitopenia de tipo inmune, o a veces se saca el vaso por un trauma abdominal, que el vaso se lesiona y hay que sacarlo. Normalmente, cuando no hay vaso, el que toma la función desde el punto de vista en cuanto a destrucción de células es el hígado, ¿no? Pero en cuanto a la función inmunitaria, porque el vaso tiene también funciones inmunes, no hay quien las tome, y por eso los pacientes que no tienen vasos son pacientes inmunosuprimidos, que tienen riesgo de infección por gérmenes encapsulados, por meningococo, Haemophilus influenzae. Entonces ellos tienen que recibir un esquema de vacunación de mantenimiento cada año. Bueno, entonces, nada, pues no, lo que le decía, así tenemos la eritropoyetina para los glóbulos rojos y la trombopoyetina para las plaquetas, con todo lo que le expliqué, ¿no? Donde se sintetiza el mecanismo de acción y las consecuencias cuando hay disminución de la síntesis de trombopoyetina. Y asimismo, en cuanto a la serie blanca, específicamente a los granulocitos y monocitos, también tienen factores de crecimiento. El principal son dos: el factor estimulante de colonias monocíticas, granulocíticas, y el factor estimulante de colonias granulocíticas. ¿Qué es lo que hacen estos factores de crecimiento? Asimismo, a nivel de los precursores en la médula ósea, van a estimular la proliferación, la diferenciación y la maduración. Ambos, es decir, me refiero a la eritropoyetina, a la trombopoyetina y los factores estimulantes de colonia, existen en el mercado, generados por ingeniería genética, y está la eritropoyetina para la anemia, pero para la anemia no para todo tipo de anemia. Está la trombopoyetina para la plaquetopenia, no para todo tipo de plaquetopenia, no se utiliza en todo tipo de plaquetopenia, y los factores estimulantes de colonia para los pacientes que tienen leucopenia y neutropenia. Esto se utiliza más en pacientes que hacen quimioterapia. La quimioterapia no solamente daña las células tumorales, sino que también indirectamente alteran sobre todo algunos órganos, y uno de los órganos que más se afecta con la quimioterapia es la médula ósea. Entonces los pacientes consecuentes de la quimioterapia hacen anemia, plaquetopenia, neutropenia, y bueno, y ahí se utilizan estos factores de crecimiento. Y ya entrando a la linfopoiesis, bueno, recuerdan que tenían la célula madre troncal hematopoyética, un progenitor multipotente, y ahí venía un progenitor linfoide común y un progenitor mieloide común. El mieloide común ya hablamos con todo lo que es la mielopoiesis,
y el linfoide común que producen los linfocitos, ¿no? Los linfocitos B y los linfocitos T, que son los principales. Normalmente existen órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son el vaso y la médula ósea. Ahí se forman los linfocitos B y maduran los linfocitos B. Y los linfocitos T en la médula ósea también se desarrollan ahí, pero maduran en el timo. Por eso linfocitos T, la T de timo. ¿Cuál es la función de los linfocitos B? De detectar antígenos. Los linfocitos B. B, sí. Los linfocitos B tienen que ver, es decir, bastante con la inmunidad de tipo humoral, ¿no? Es decir, Forman las inmunoglobulinas. los linfocitos B son los precursores de las células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que producen las inmunoglobulinas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la inmunidad humoral. Y los linfocitos T, ¿cuál es la función de los linfocitos T? Son los que ya reconocen el antígeno y forman el anticuerpo. Los linfocitos T, sí, no, tienen que ver más, es decir, que con una inmunidad, pero más de tipo celular, con una citotoxicidad directa, ¿no? Contra los agentes extraños. También son células presentadoras de antígenos, lo que usted dice, es decir, tanto los linfocitos como los linfocitos T van a los órganos linfoides secundarios, que estos serían los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a la mucosa. Todas las mucosas tienen tejido linfoides, ¿no? Y aquí son donde se presentan a través de los linfocitos B y T a las células presentadoras de antígeno para poder generar una respuesta de tipo inmune, ¿no? Hay múltiples enfermedades que pueden afectar el sistema linfático. La enfermedad maligna más frecuente que involucra al sistema linfático es los linfomas. Los linfomas es un cáncer del sistema linfático que generalmente comprometen ganglios, ¿no? Los órganos linfoides secundarios. Aparecen como conglomerados ganglionares que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ya que los ganglios linfáticos están distribuidos en toda la economía del cuerpo humano. Pueden aparecer en el cuello, en la axila, región supraclavicular, región inguinal, bueno. Pueden haber ganglios mediastínicos, abdominales, pero también pueden aparecer linfomas a nivel de la cavidad orofaringia. A nivel de la orofaringia está el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es un tejido linfoide que está constituido por las amígdalas, por la úvula, por el paladar blando, por la faringe, ¿no? Y ahí también se generan tumores linfoides. Y también pueden aparecer linfomas en el intestino, en el estómago, porque tienen también tejido linfoide, incluso también linfomas primarios de piel. Y esto de la ontogenia, tanto de los linfocitos B y los linfocitos T, es bastante complejo. No solamente es linfocitos B y T. Desde que se generan en la médula ósea a través de la célula madre y el progenitor linfoide común, estos pasan por una serie de estadios de maduración, ¿no? Para finalmente llegar a los linfocitos B. Esto también, aquí en cualquiera de estas etapas pueden haber alteraciones, porque todo esto está codificado genéticamente y su desarrollo, su maduración, tiene que ver mucho vías de señalización celular, que son codificadas genéticamente. Entonces, cualquier tipo de alteración a nivel de cualquiera de estas secuencias madurativas desarrolla enfermedades, que pueden ser leucemias, que pueden ser linfomas. Ya vienen los nombres, porque, por ejemplo, yo les hablaba de linfoma, pero linfoma es una palabra bien general, es como que yo diga Caterini, ¿no? Hay más de 150 subtipos de linfomas. El linfoma no Hodgkin, y a su vez el linfoma no Hodgkin hay como más de 100 subtipos. Bueno, y esto todo está relacionado de acuerdo a lo que es la alteración a nivel de la maduración de las células linfoides. Y lo que hablábamos anteriormente, todas estas células presentan antígenos que las permite caracterizar. Por ejemplo, yo voy al microscopio y yo puedo saber qué es un linfocito B, qué es un linfocito T, pero no voy a saber si es un linfocito B, pre-D, bueno, es difícil.
Entonces, para eso se utilizan técnicas como la citometría de flujo, que permite hacer estas interacciones entre antígenos y anticuerpos. Y asimismo con los linfocitos T. Asimismo, pues, por ahí un poco más corto que los linfocitos B, pero igual, ¿no? Su secuencia madurativa hasta finalmente llegar a linfocitos T maduros, ¿no? Todos estos son antígenos que permiten reconocer el estadio de maduración de una célula en particular. Yo creo que por ahí esto de aquí, no sé si tienen preguntas. Esta clase es bastante compleja, si yo la hablo netamente como hematología como tal, creo que se quedarán dormidos porque involucra mucho lo que es la parte más relacionada con vías de señalización celular, entonces es bastante compleja. Bueno, y por ahí el objetivo es hacerla más práctica, ¿no? Que por ahí, porque de aquí arranca todo, pues, ¿no? Esta es la base para más adelante poder interpretar y entender algunas enfermedades. ¿Tienen preguntas? Doctor, y en ese caso, las células natural killer tendrían también importancia clínica al momento de hacer un estudio. Las células natural killer también, es decir, también son células con un mecanismo también de citotoxicidad directa, dirigido específicamente a virus, hongos y bacterias, y también a células tumorales. Doctor, en el libro, estaba leyendo y mencionaba que en cuanto a la formación eritroide, decía que habían casos en los que los adultos, aparte de formar eritrocitos en la médula ósea de los huesos planos, también se veían en la necesidad del cuerpo de crear o formar eritrocitos en el vaso y en el hígado. Entonces yo le pregunto, ¿en qué enfermedades o en qué casos se vería esta situación? Claro, eso es lo que yo al inicio les hablé cuando les estaba hablando durante el desarrollo de la hematopoiesis, durante el periodo embrionario y el periodo fetal. Normalmente en condiciones normales no existe, no debe existir, ¿no? Son enfermedades, la mayor parte son enfermedades malignas, primarias de la médula ósea, en la cual la médula ósea es reemplazada, ¿no? Es reemplazada por células ajenas que no son propias de ellas, que pueden ser sobre todo malignas, y entonces esa médula ósea, como se fibrosa, se empaqueta, y todos los precursores, los progenitores que nosotros hablamos, que están en la médula ósea y que dan origen a las células precursoras, prácticamente están desplazados. Entonces, y ahí comienzan a trabajar otros órganos, como el vaso y el hígado, como un mecanismo de compensación, tratando de compensar esa ausencia de hematopoiesis en la médula ósea, ¿no? De la enfermedad más frecuente, desde el punto de vista de malignidad, es la mielofibrosis. También las talasemias, la talasemia es una anemia hereditaria bastante rara, que se llama también anemia del Mediterráneo porque es más frecuente por esa zona, entonces en el cual hay una deficiencia en lo que es en las cadenas de la globina, que el paciente no genera hemoglobina, porque no tienen las globinas que tienen que ir con el grupo con el hierro para formar las cadenas de globina. Y eso también comienza la médula a veces a trabajar, a tratar de compensar. No solamente crece el vaso y el hígado, sino que también comienzan a haber alteraciones óseas porque la médula se expande, como la médula trata de compensar la ausencia de glóbulos rojos y comienza a trabajar más, se expande la médula ósea, es decir, se produce una hiperproliferación de la médula ósea, y como la médula ósea está dentro del hueso, expande la cavidad medular y los pacientes tienen alteraciones morfológicas consecuentes a ese abultamiento, a ese desplazamiento de la cavidad medular que desplaza el hueso. Son enfermedades raras, pero bueno, más o menos en esas situaciones podrían ocurrir hematopoiesis extramedular, se llamaría hematopoiesis extramedular.
Y en el caso del paciente tenga anemia aplásica y no realice hematopoiesis extramedular. Es que en las aplasias generalmente es diferente. Lo que pasa es que para que ocurra esa hematopoiesis extramedular, tienen que ser enfermedades de larga duración. Generalmente ocurren en enfermedades hereditarias. En cambio, las aplasias medulares son bastante graves. Es que en la aplasia medular, es decir, es una enfermedad bastante compleja. Que cuando es primaria, la fisiopatología de la aplasia medular es un fenómeno de una toxicidad directamente de la médula ósea por el sistema inmune. Entonces se produce una destrucción por el sistema inmunológico propio del paciente de los precursores y progenitores hematopoyéticos y la médula ósea queda en blanco, ¿no? Entonces, esos pacientes son bastante complejos. ¿Por qué? Porque en sangre tienen pancitopenia, entonces, y no es que tienen 10 de hemoglobina, manejan hemoglobinas de 5, manejan plaquetas menos de 10.000, manejan neutropenia severa. Esos pacientes viven de transfusiones, fallecen por infecciones severas porque están neutropénicos severos, no tienen neutrófilos, y tienen que hacer un tratamiento que se llama timoglobulina, es una globulina antitimocítica dirigida a bloquear a los linfocitos T, que son los que destruyen la médula ósea. Eso es complejo. Igual dentro del programa de estudio también está la clase de aplasia medular. Ahí la vamos a ver, pero la aplasia es aguda, es decir, que no hay tiempo para hematopoiesis extramedular. Y los pacientes o mejoran con el tratamiento o fallecen por la enfermedad. Doctor, una pregunta. Y en caso de que el paciente presente una enfermedad de Hodgkin, que creo que es como un cáncer a estas células o algo así, ahí, ¿qué pasa con el sistema inmunitario? O sea, ¿qué nos va a proteger en sí de cualquier tipo de enfermedad, infección o cualquiera? No, sí, el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin es un cáncer del sistema linfático, ¿no? Entonces, lógicamente, los pacientes con un tipo de estas enfermedades son pacientes inmunosuprimidos porque tienen alterado parte del sistema inmunológico. De todos los cánceres que uno ve desde el punto de vista hematológico, los que más se curan son los linfomas, ¿no? Dependiendo el tipo de linfoma y dependiendo del estadio, lo avanzado de la enfermedad, el 70% de los pacientes se curan con quimioterapia. Entonces, generalmente le va bien. Si el paciente es joven, todavía le va mucho, mucho mejor. Y ahí, lógicamente, estos pacientes tienen alterado su sistema inmunológico, porque por un lado tienen alterados los linfocitos, porque se transformó en una enfermedad maligna, y aparte también la quimioterapia, que se da para el tratamiento de los linfomas, también causa más inmunosupresión. Y no solamente en los linfomas, sino en todos los cánceres, una de las principales causas de muerte y mortalidad son las infecciones graves. Es decir, para un ejemplo, lo que para ustedes es una gripe, para ese paciente puede ser una neumonía y puede ser fatal. Ok, doctor, pero, o sea, así se trata, porque yo he escuchado de que dicen como que es difícil y hay que hacer algo de un trasplante o No, algo así de células madres o cosas así. en el linfoma es decir, el linfoma, como lo dije, con la primera línea de tratamiento, el 70, dependiendo, es que dependen otros factores, porque el linfoma es una palabra bien general, ¿no? Hay linfomas linfoblásticos que son como leucemias, que se tratan como una leucemia, son muy agresivos, que tienen que ser trasplantes, ¿no? Pero en forma general, los linfomas, si el paciente es relativamente joven, está en buenas condiciones clínicas y la enfermedad no está muy avanzada, se curan más del 70%. Pero hay un 30% que no responden a la enfermedad o recaen. Entonces, esos pacientes sí, ya hay que hacer una quimioterapia de rescate, dar una quimioterapia diferente, y posteriormente tienen que ser consolidados con un trasplante de médula ósea, porque el riesgo de que recaigan nuevamente es muy alto. Entonces, en esos porcentajes, en ese 30% que no le van bien, sí, el trasplante de médula ósea también forma parte del tratamiento. Pero no todo se trasplanta. Solo lo que no le fue bien con la primera línea de tratamiento, o aquellos que tienen un linfoma que es muy agresivo y que tiene el comportamiento de una leucemia. Eso también se tratan en primera línea. Se hace el trasplante. Doctor, disculpe una
pregunta. En el caso de un paciente con leucemia, en este caso un paciente ya de edad avanzada, que tenga que realizarse quimioterapia y no pueda porque tiene alguna otra patología acompañante, como por ejemplo una patología cardíaca. A este paciente solamente quedaría tratarlo con farmacológicos, ¿verdad? ¿O hay alguna Dependiendo, por otra opción? ejemplo, las leucemias agudas, si yo tengo un paciente con una leucemia aguda mayor de 60, 70 años hacia arriba, lastimosamente se le puede ofrecer muy poco, porque las leucemias agudas son enfermedades gravísimas. De todos los cánceres, los más graves son las leucemias. ¿Por qué? Porque la enfermedad es muy agresiva. Y segundo, el tratamiento, la quimioterapia, tiene que ser más agresivo con la enfermedad. Y la quimioterapia es una megabomba de quimioterapia que muchos de los pacientes fallecen por el tratamiento y algunas veces sin enfermedad. Las leucemias agudas están en niños y en adultos. Las leucemias agudas las leucemias agudas en niños menores de 10 años, el 80% se curan. ¿Por qué se curan más los niños? Porque los niños son más aguantadores. Los niños aguantan megabomba de Es quimioterapia porque no tienen problemas, doctor, no se estresan. también. Bueno, pero los niños aguantan la megabomba de quimioterapia y también las leucemias agudas en el comportamiento biológico en los niños es un poco menos agresivo que en los adultos. Y los niños, como les digo, como son aguantadores, lógicamente se le puede hacer el tratamiento completo de alta intensidad y eso influye en los resultados. Cambio, nosotros, por ejemplo, yo por suerte no hago la parte pediátrica, porque es muy penoso, se deprime bastante, pero trato a los pacientes, bueno, mayores de 18 años y nosotros tenemos un protocolo que si pacientes con leucemias agudas, dependiendo de los 18 hasta los 35 o 40 años, que es un grupo que se llama AYA, adolescentes y adultos jóvenes, esos pacientes los tratamos con protocolos pediátricos. Si yo un paciente, si tengo una leucemia de 35 o 40 años, lo trato con protocolos de niños, ¿no? Lógicamente es un poco más de toxicidad, pero en una leucemia aguda no tiene muchas opciones. O lo curas al paciente o se muere. Uno no puede decir, le doy esto, a ver cómo le va, es todo o nada. Lo que no sucede en los pacientes añosos. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una leucemia aguda, un paciente añoso, mayor de 50, 60 años, 70 años hacia arriba, si tengo una leucemia en un paciente mayor de 70 años, lastimosamente, si es aguda, porque hay leucemias crónicas, las leucemias crónicas son diferentes. Esas sí tienen un comportamiento biológico menos agresivo y sí se pueden tratar. Pero si yo tengo una leucemia aguda en un paciente mayor de 70 años, lastimosamente no, es muy poco lo que puedo hacer con respecto a la enfermedad porque ellos no toleran la quimioterapia. Entonces prácticamente se le da un tratamiento más de soporte y paliativos. Hay una entidad que se llama cuidados paliativos, que son aquellos pacientes cuando lastimosamente ya no se le puede ofrecer mucho por la enfermedad. El objetivo es manejar más los signos y síntomas de la enfermedad más que la enfermedad. Entonces sí influye muchísimo la edad y aparte de la edad, el estado funcional del paciente. Es muy importante la edad biológica más que la edad cronológica. Yo puedo tener un paciente de 50 años, pero parece de 70 porque tiene un montón de enfermedades y ese paciente le va a ir mal, pero puedo tener uno de 60 que tiene un muy buen performance status, no tiene enfermedades asociadas y ese paciente le puede ir mejor. Pero en forma general, leucemia aguda a un paciente añoso le va muy mal porque no toleran el tratamiento. Pero hay leucemias crónicas. Yo tengo pacientes con leucemias crónicas de 80, 90 años que están muy bien, que es una enfermedad totalmente diferente. Pero entonces igual en ese caso de ser una leucemia crónica tampoco se podría tratar con quimioterapia, sino así como Es usted que dice, sí, es que dependiendo de las quimios siempre se adapta al estado funcional del paciente. Entonces, sí, yo tengo pacientes con leucemias crónicas que se da un quimio, pero con una intensidad reducida. Tal vez no con el objetivo de curar la enfermedad, pero sí de prolongar la vida del paciente con una buena calidad de vida. Sí se puede tratar, pero se da un esquema más tipo paliativa con intensidad reducida, que lógicamente no voy a tener a curar la enfermedad porque no va a poder ser el tratamiento completo, pero sí puedo poder mejorar las condiciones clínicas de ese paciente. gracias, doctor. Bueno, Doctor, ya como usted dice, prolongarle la vida y darle una vida
calidad, ajá. Una vida mejor, ¿cuál sería el tratamiento ahí? Porque Es que dependiendo de dependiendo de la no enfermedad. resistiría. Claro, cuando hay un paciente que es añoso de una leucemia aguda, que lastimosamente no le puedo hacer quimioterapia, porque la quimioterapia, en vez de darle beneficio, le va a generar más toxicidad, se manejan los signos y síntomas. Por ejemplo, se los transfunde, hay que transfundirlos, se tiene mucho dolor, se le maneja el dolor, se le maneja el estado nutricional, es decir, básicamente está dirigido a eso, a tratar del tiempo que ese paciente va a estar vivo. Incluso hay pacientes que cuando la enfermedad es muy compleja, progresan, hacen insuficiencia respiratoria, algunos toca sedarlos, dependiendo, ¿no? Pero en forma general hay una entidad que se llama cuidados paliativos. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí, dentro de su programa de estudio, ellos tienen la materia de cuidados paliativos. Ustedes no la tienen, creo, ¿no? No lo No. saben, pero yo no la he escuchado. Entonces, hay una especialidad de la medicina interna, de la oncología, que se llama cuidados paliativos, que es ofrecerle confort tanto al paciente y a los familiares cuando lastimosamente ya no se puede hacer nada por su enfermedad. Es Yo lo manejo de mando a síntomas. pasear, doctor. Sí, Vaya, dependiendo, pues, si está en pasee, buenas porque ya no le condiciones. queda mucho tiempo. Dependiendo, a veces el paciente está postrado y que no puede ni movilizarse, ¿no? A veces uno lo que quiere es eso, es decir, yo puedo tener un paciente, darle 3 meses de vida, pero que el paciente te lo agradezca, y no 3 meses de vida estar postrado en una cama, que no tiene ningún sentido. Entonces, es calidad de vida. Claro, es como cuando tienen en mi caso, o sea, muy personal, yo peleaba mucho porque teníamos a mi abuelito discapacitado, pero no le daban una calidad de vida. Y yo le decía que, o sea, esa no era la manera de quererlo. Si va a tener un abuelito ahí que no sabe cómo darle el infierno mismo. Claro, uno prioriza en enfermedades crónicas, no solamente el cáncer, calidad de vida. Pero Bueno, es la complicado siguiente. a un ¿Mande? familiar, es complicado decirle a un familiar, ya no hay oportunidad y ya se va a acabar. Es difícil, pero Llegar. toca hacerlo, porque es decir, no se puede ofrecer lo que no, lastimosamente, lo que no se va a poder cumplir. Entonces, y a veces más es menos, ¿no? Es así, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, porque hay tratamientos que generan toxicidad, entonces, y sin ningún beneficio. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase va a ser anemias. Así que vamos a hablar de anemias, generalidades, para que vengan estudiando, leyendo, y vamos a conversar algo de lo que vimos hoy día, ¿no? Listo, entonces. Quedamos así. Estamos en contacto con el presidente para el día, la siguiente clase, para Doctor, esta gracias. misma hora. ¿Mm? Gracias, doctor. Ya, chao, Eh, hasta luego. Este, Gracias, antes, doctor. no, antes de irnos,